Muy buenos días, queridos estudiantes y padres de familia. Bienvenidos a nuestra semana 36 de trabajo en este día 1. El día de hoy, nuestra actividad titula Elaboramos la superficie de un panel utilizando figuras geométricas. Para esto vamos a analizar cuál es nuestra meta. Diseñar y construir superficies de paneles utilizando figuras geométricas. Entonces, si analizamos brevemente nuestra meta del día de hoy, que quiere decir que vamos a diseñar y construir. Recordemos que estamos haciendo un trabajo sobre todo referido al Bicentenario y en el cual vamos a exponer o vamos a dar a conocer nuestros productos elaborados desde la semana anterior. Y para esto utilizaremos, en este caso, un panel. Pero este panel lo vamos a crear o vamos a elaborarlo a partir de diversas figuras geométricas. Entonces, teniendo en claro cuál va a ser nuestra meta del día de hoy, veremos nuestros logros. Representar superficies de paneles usando papel de reuso de forma cuadrada y triangular. Descomponer la superficie de los paneles en las figuras que las componen. Calcular el área de la superficie de los paneles. Explicar el procedimiento que realizaste para calcular el área de cada superficie. Entonces, si analizamos rápidamente nuestros logros, nos dice que primero vamos a representar superficies de paneles usando papel de reuso, muy bien, pero en este caso estas figuras o esto es lo que voy a utilizar se refiere sobre todo o va a ser utilizando figuras cuadradas y triangulares. Luego que voy a realizar, descomponer la superficie de los paneles en las figuras que los componen. Muy bien, es decir que de repente voy a desarmar todo el panel que voy a utilizarlo o puedo recortar las figuras. Luego voy a calcular el área de la superficie de los paneles que voy a hacer, o en este caso el panel que quizás voy a trabajar en este momento. Y por último, explicaré el procedimiento que he realizado para calcular el área de cada superficie. Entonces, teniendo en claro nuestros logros del día de hoy y sin olvidarnos sobre todo que vamos a utilizar cuadrados y triángulos para elaborar mi panel, vamos a leer la siguiente situación problemática. Nos dice sobre todo que Lucía y Daniel son estudiantes de sexto grado. Ambos elaboraron paneles para presentar sus producciones en una feria. Construyeron las superficies utilizando cuadrados y triángulos de cartón. Observa sus diseños. Acá tenemos el diseño de Lucía y el diseño de Daniel. Si el lado de cada cuadrado mide 20 centímetros y el área de cada triángulo mide 173 centímetros cuadrados aproximadamente, responde: ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie de su panel? ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Daniel para elaborar la superficie de su panel? Muy bien, queridos estudiantes, entonces analicemos este problema. Nos dice primero, bueno, como un dato secundario, que elaboraron paneles para presentar sus producciones en una feria. Muy bien. Pero, ¿qué utilizaron? Utilizando cuadrados y triángulos. Muy bien. Tengo que utilizar cuadrados y triángulos. Y si observo tanto la imagen de Lucía y el panel de Daniel, son diferentes paneles, diferentes diseños, pero cada diseño está compuesto por cuadrados y triángulos. Adicionalmente, observo que en el panel de Lucía encuentro triángulos de color rojo y triángulos amarillos. Asimismo, encuentro cuadrados de color rojo. Mientras que en el panel de Daniel encuentro triángulos azules, cuadrados verdes, triángulos celestes y cuadrados celestes. Entonces estoy identificando primero qué elementos componen y, como ya sabemos que son cuadrados y triángulos, qué colores también componen estos cuadrados y triángulos. Luego me dice como un dato: el lado de cada cuadrado mide 20 centímetros. Ojo, el lado de cada cuadrado mide 20 centímetros, mientras que el área de cada triángulo mide 173 centímetros cuadrados aproximadamente. Las preguntas son: ¿cuántos centímetros mide
de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie de su panel? ¿Y cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Daniel también para elaborar la superficie de su panel? Entonces vamos a resolver estas preguntas. Primero debemos tener en claro que me dice como dato principal que los cuadrados utilizados en ambos paneles miden 20 centímetros de lado. Es decir, si es un cuadrado, todos los lados van a medir 20 centímetros, tal como está en la figura. Mientras tanto, me dice que en el triángulo, el área aproximada, es decir, todo lo que está dentro, todo el área, mide 173 centímetros cuadrados aproximadamente. Estos son los datos que me ha brindado el problema. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos datos? ¿Me ayudarán o no me ayudarán estos datos? Claro que me van a ayudar a resolver el problema. ¿De qué forma? Por ejemplo, segundo vamos a calcular el área del cuadrado. Recordemos que el área de un cuadrado se calcula de la siguiente forma. Área del cuadrado, la fórmula es igual a lado por lado. Es decir, que si un lado mide 20, por ejemplo, de manera horizontal mide 20 y de manera vertical mide 20, entonces yo voy a multiplicar 20 centímetros por 20 centímetros. A lo cual yo ya sé que 20 por 20 es igual a 400. Entonces acá voy a colocar 400. Acá colocaré yo en este caso 400. Centímetro por centímetro es igual a centímetro cuadrado. Muy bien. Entonces, el área del cuadrado mide 400 centímetros cuadrados. Recordemos bien claro, queridos estudiantes, que cuando trabajamos áreas de manera principal, siempre las terminaciones o siempre por ejemplo, si son centímetros, será centímetros cuadrados. Si es metros, serán metros cuadrados. Siempre es en esta parte lo que se podría hacer una ley. Cuando trabajamos, por ejemplo, perímetros son centímetros normales. Cuando trabajamos áreas son centímetros cuadrados. Y cuando trabajamos la parte de volumen vienen a ser centímetros cúbicos. En este caso me pide centímetros. Es por eso que digo que 20 por 20 es 400. Centímetro por centímetro son centímetros cuadrados. Ahora, entonces esto se refiere al área del cuadrado, porque tengamos en claro que el área del triángulo es 173 centímetros cuadrados. Luego nos piden sobre todo representar los diseños. Recuerden en este caso, queridos estudiantes, que ustedes van a elaborar un panel, de las cuales pueden usar el mismo diseño o un diseño similar, y por ejemplo en este caso vamos a representarlos. En ambos paneles voy a observar y darme cuenta que tengo en este caso cuadrados rojos, cuadrados verdes, cuadrados celestes. Tengo también triángulos azules, triángulos celestes, triángulos rojos. También tengo triángulos amarillos en este caso. Y entonces, ¿por qué está 400 centímetros cuadrados? Porque cada cuadrado, su área total es 400 centímetros cuadrados. Mientras que de cada triángulo, su área representa 173 centímetros cuadrados. Recordemos ese dato muy importante. Ahora, ¿qué voy a realizar en este caso? Voy a completar las cantidades. ¿Qué quiere decir? Voy a contar cuántas figuras o cuántos cuadraditos de color rojo encuentro en el esquema o en el panel de Lucía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contar en este caso acá. Me voy a mi dibujo y comienzo a contar. Por ejemplo, si yo me doy cuenta, tengo esta parte de acá. Estas figuras son iguales. Tengo 5 figuras iguales. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad será la misma de cuadrados rojos. Comienzo a contarlos. Vamos a ponerlos con un color. Y luego vamos a, en este caso, a completarlo. Vamos a ponerlo en este caso con un color que resalte. Con el amarillo tengo 1. Tengo acá 2. Tengo acá 3. Tengo acá 4. Tengo 5 y tengo 6. En este caso tengo 6 cuadraditos de color rojo. Entonces yo multiplico 6 por 1, 2, 3, 4 y 5. 6 por 5 me da que tengo en total, ¿cuántos cuadraditos rojos tengo?
tengo en este caso 30 cuadraditos rojos. Entonces acá colocaré 30 cuadraditos rojos. Vamos a ponerlo con un color que se resalte. Muy bien. Ahí tengo 30 cuadraditos rojos. Lo mismo haré con los triángulos amarillos. Vamos a ver triángulos amarillos, es más fácil. Ahí está, muy bien, está más fácil el triángulo amarillo. En este caso digo que acá tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco, tengo seis, acá tengo otro más, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Es decir que triángulos amarillos, acá tengo 10. Entonces colocaré acá el número 10. Y finalizando, contaré los triángulos de color rojo. Recuerden que estamos en el panel de Lucía. Entonces acá voy a contarlos, los triángulos rojos. Voy a contarlo acá para no saturar acá la figura de varios números. Entonces yo comienzo acá, triángulos rojos. Muy bien. Vamos a ponerle un color que se note. Tengo un triángulo rojo, tengo dos triángulos rojos, tengo acá un tercero, tengo acá un cuarto triángulo, un quinto y un sexto triángulo. Es decir, acá tengo 6, pero ojo, muy importante, dentro de la figura también tengo 6, acá tengo uno más 7, tengo acá otro 8, tengo acá otro 9, tengo otro acá 10, otro acá con el número 11 que lo voy a colocar, y acá tengo el último con el número 12. Es decir, que dentro de cada figurita de estas tengo 12 triángulos de color rojo. Entonces multiplico 12 por 1, 2, 3, 4 y 5. 12 por 5, ya sé que es 60 en este caso. Entonces acá también colocaré el número 60. Muy bien. Eso es lo que se refiere a lo que viene a ser el panel de Lucía. Mientras tanto, en el panel que ha diseñado Daniel es distinto. No tiene las mismas figuras, tiene diferentes en este caso. Entonces, ya hemos contado, yo digo que el panel está en color verde, tengo 11, en el celeste tengo 12, disculpen, tengo 12, en triángulos azules tengo 60 y en triángulos celestes tengo 24 en este caso. Muy bien, entonces esas son las cantidades que representan, porque yo tengo que contar cada figurita. Ahora, con qué fin he hecho esta parte de acá? Porque voy a hallar el área de los cuadraditos rojos, de los triángulos amarillos y los triángulos rojos. ¿Cómo lo voy a hallar en este caso? Nos dice, elige la opción, leamos bien, elige la opción que permita hallar la respuesta a la primera pregunta del problema. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie del panel? Entonces tengo dos opciones. ¿Cuál de las dos opciones voy a elegir y por qué? En este caso, de repente yo elegí la primera opción y voy a decir que, por ejemplo, seleccioné esta opción, por ejemplo, ya que representa la cantidad de figuras geométricas. Recordemos que estamos hablando con figuras geométricas, la cantidad de figuras geométricas que hay en el panel, en este caso, de Lucía, estamos hablando. Muy bien, listo, muy bien. Entonces, ¿cuál es la opción que yo he elegido? Entonces tengo que revisar mis datos. Lucía tiene 30, 10 y 60. ¿Cuál tiene esta cantidad? 30, 10 y 60. Entonces, para yo hallarlo, voy a realizarlo de la siguiente forma. Recordemos en este caso, como vamos a multiplicar, podemos utilizar signos de agrupación como los paréntesis. Tengo un paréntesis que en el cual multiplico 30 por 400, cierro mi paréntesis, más, en este caso voy a multiplicar 10 por 173, cierro mi paréntesis, más, yo digo 60 por 173. ¿Y por qué multiplico por 173 y por 400? Recordemos bien claro que 30 representa con los cuadraditos,
400 es porque mide cada cuadrado, su área es 400 centímetros cuadrados. ¿Por qué 173? Porque representa los centímetros cuadrados o el área, en este caso, de un triángulo. Entonces yo digo que 30 por 400 viene a ser 12.000 más 10 por 173 es igual a 130.000 más 60 por 173 es igual a 10.380. Entonces, sumando todos, me da como resultado 24.110. Recordemos que estamos hablando de cuadrados, centímetros, y eso es centímetros cuadrados. Esta viene a ser mi respuesta en este caso. ¿Sí, chicos? Luego voy a continuar con la siguiente también. Me dice sobre todo, seleccionemos el que representa el panel de Daniel. Entonces, para este caso, haré el mismo procedimiento. Voy a poner acá por qué elegí esta opción. Y luego paso a resolver en este caso la opción que he elegido. Entonces, en este caso, si me doy cuenta, es 11 por 400 más 12 por 400 más 60 por 173 más 24 por 173. Recordemos en este caso agrupar siempre las multiplicaciones para no equivocarnos. Entonces, finalmente vamos a responder. ¿Cuánto utilizó Lucía para elaborar su panel en este caso? Yo voy a decir que Lucía utilizó, vamos a ponerlo con un número más pequeño, utilizó 24.000, disculpen, vamos a hacerlo acá, ya estamos, 24.110 centímetros cuadrados. Muy bien, ahí está. Mientras que Daniel utilizó, según la operación que ha realizado, 23.732 centímetros cuadrados. Entonces, esta es la operación que yo he realizado. Luego de ahí, ¿qué voy a elaborar o qué voy a hacer en este caso? También tenemos lo de acá. Tenemos en este caso la parte, lo tenemos para seguir complementando sobre todo nuestro aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a completar o cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Tenemos acá muy importante que nos dice ahora que Elena y Javier son estudiantes de sexto grado y también elaboran la superficie de sus paneles utilizando cuadrados y triángulos de cartón. Miren, en este caso lo que ha elaborado Elena y lo que ha elaborado Javier. Entonces lo mismo nos propone, si el lado de cada cuadrado mide 20 centímetros y el área de cada triángulo mide 173 centímetros cuadrados, aproximadamente responde, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Elena para elaborar la superficie de su panel? Muy bien. ¿Y cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Javier para elaborar la superficie de su panel? Entonces hay que tener en cuenta que hay estudiantes que nos presentan otra forma de elaborar un panel utilizando cuadrados y triángulos de diferentes colores. Entonces para esto, una vez que ya resolví este problema también y el problema anterior, voy a tener en claro sobre todo cómo poder elaborar mi propio panel. Recordemos que elaborar nuestro panel nos ayudará sobre todo a exponer nuestros productos que hemos elaborado desde la semana anterior. ¿Qué material se utilizaría para elaborar mi panel? Un lapicero y hojas de reuso, cartón y cartulina, papel u otro material similar, tijeras, goma o cinta adhesiva. ¿Cómo lo haré mi panel? En este caso, ¿cuánto espacio ocuparán los productos de las 2 semanas que publicarás en el panel? Si yo veo que mis productos son bastantes, o voy a poner bastantes imágenes, o mis productos elaborados son varios, entonces debo hacer un área un poco grande. En tu cuaderno o en una hoja de reuso dibuja el diseño. Muy bien, primero es importante dibujar nuestro diseño de nuestro panel para tener una idea cómo lo vamos a realizar. Recordemos en este caso que nuestro panel debe sobre todo considerar figuras geométricas como triángulos y cuadrados. Y luego en un cartón o en un material similar dibuja la cantidad de figuras geométricas que vas a necesitar para construir tu panel. O quizás en algunos casos, de repente en una cartulina de color blanco dibujas todo tu panel y solamente los coloreas. Puede ser que los coloreas de repente, siempre guardando uniformidad, es decir, que todo se vea uniforme, que coincidan algunos colores en algunas partes en este caso. Entonces, sigue estas recomendaciones, queridos estudiantes, para que puedas elaborar tu propio panel.
Recuerda en este caso que el panel te va a ayudar sobre todo a exponer los productos elaborados en estas 2 semanas. Luego al final vas a tener tus criterios de evaluación y vas a responder cómo los hiciste. Por ejemplo, representé superficies de paneles usando papel de reuso en forma cuadrada y triangular. Si de repente lo hice, voy a colocar que sí, o si no lo hice, voy a colocar que no. Recordemos que en algunos casos de repente no tenemos los materiales para poder representarlos y de repente no lo hemos realizado. Descompuse la superficie de los paneles en las figuras que los componen, de repente de manera utilizando una hojita. No es necesario quizás tener una cartulina, de repente puedo utilizar una hoja y representarlo de esta forma. ¿Calculé el área de la superficie de los paneles? Claro que sí lo hice. ¿Expliqué el procedimiento que realicé para calcular el área de cada superficie? También lo hemos hecho. Entonces, bajo esos criterios vamos a ir analizando nuestro trabajo del día de hoy. Ahora, una vez que hemos terminado con este trabajo, vamos a resolver el siguiente problema o la siguiente ficha, que nos habla de resolver problemas sobre áreas. En este caso, nuestra meta es resolver problemas que implican cálculo de áreas en situaciones cotidianas. Para esto nos dice que María pintará una pieza de madera formada por 3 cuadrados unidos. Recuerde bien, cuadrados unidos. Observa, el cuadrado amarillo, cuyo lado mide 25 centímetros, el cuadrado rojo, cuyo lado mide 35 centímetros, y un cuadrado azul, cuyo lado mide 15 centímetros. La pregunta es, ¿cuál será el área total de la pieza de madera que pintará María? Entonces, para este caso, si nos damos cuenta, queridos estudiantes, esta pieza de madera está compuesta por 3 cuadraditos. Cada uno tiene una medida diferente. Entonces, según lo que nos pide acá, podemos representar cada cuadradito utilizando papeles cuadriculados, en la cual cada cuadrito o cada cuadradito representa 1 centímetro cuadrado. Es decir, que si yo mido 25 centímetros cuadrados, voy a utilizar 25 cuadraditos de largo en forma vertical y 25 cuadraditos en forma horizontal o de ancho. Entonces vamos a hallar en este caso las áreas de cada cuadradito o de cada cuadrado. En este caso el cuadrado amarillo mide 25 centímetros, entonces yo digo, según la fórmula, el área de cada cuadrado se halla por la multiplicación de lado por lado. Es decir, 25 por 25 es igual acá, voy a colocar mi respuesta, 625. Entonces, acá colocaré 625 centímetros cuadrados. Mientras que en el cuadro de color rojo, yo sé que es 35 centímetros, entonces acá multiplicaré por 35 centímetros. Y 35 por 35 es igual a 1225 centímetros cuadrados. Mientras que en el cuadrado azul, yo sé que mide 15 centímetros y colocaré igual de la misma forma. 15 centímetros por 15 centímetros. En este caso, 15 por 15 es igual a 225. Muy bien, entonces ahí tengo mis respuestas. Ahora, ¿qué me pide? Calcule el área total de la pieza. Entonces, como ya hallé en este caso cuál es el valor de cada, o el área de cada cuadradito, de estos cuadrados, entonces voy a comenzar a resolver. Entonces yo digo, área del cuadrado amarillo es 625, no hay que olvidarnos, centímetros cuadrados. Esa es la parte muy importante. Área del cuadrado rojo, entonces yo tengo una idea que es 1225 centímetros cuadrados. Mientras que el área del cuadrado azul, yo sé en este caso, por lo que he resuelto anteriormente, es 225 centímetros cuadrados. Entonces voy a, disculpen, centímetros cuadrados. Acá. Entonces ahora voy a hallar la suma. Voy a sumar 625 más 1225 más 225. En este caso me da como resultado 2075 centímetros cuadrados. Esta es mi respuesta de la actividad del día de hoy, de esta segunda actividad. Recuerden, muy importante tener en cuenta siempre la fórmula del área de un cuadrado, que es lado por lado. Entonces voy a ir resolviendo. Entonces cuando dice acá el área total de la pieza de madera que pintará María será, muy bien, en este caso colocaré 2075 centímetros cuadrados. Esa es mi respuesta. Muy bien. Ahora
Nuevamente nos plantea otro reto en el cual nos dice que Germán pintará una pieza de madera formada por dos cuadrados unidos. Observamos, esta madera mide 10 centímetros de lado y la otra madera de color rojo mide 20 centímetros de lado. ¿Cuál será el área total de la pieza de madera que pintará Germán? Entonces, teniendo en cuenta lo resuelto anteriormente, vamos a resolver lo que en la parte de abajo, que tenemos espacio, y hallaremos nuestra respuesta. Entonces, queridos estudiantes, si nos damos cuenta, las actividades del día de hoy son muy fáciles, son muy creativas, sobre todo la primera actividad en la cual vamos a elaborar nuestro panel. Hay que tener en cuenta que nuestro panel podemos elaborarlo sobre todo con triángulos y cuadrados, utilizando diferentes colores y sobre todo muy importante que este panel guarde uniformidad, así como que tenemos acá en ejemplo. Para esto nos va a ayudar sobre todo nuestra creatividad. Entonces, queridos estudiantes, me despido de ustedes y nos encontramos el día de mañana en un nuevo aprendizaje de la plataforma de Aprender en Casa. Que tengan muy buenos días.